Buenos días a todas y a todos. Hoy, viernes 4 de noviembre, estamos reunidos en el despacho de la consejera Daisy Iglesias para compartir con ustedes el estudio que hemos realizado de los programas y del criterio de promoción y reglamento de pasaje de grado. Realizamos una lectura de estos cientos de hojas que ustedes ven acá, de programas de primaria y de educación media, séptimo, octavo y noveno. Esto, Sandra, es solo de 3 años a segundo año escolar y séptimo, octavo y noveno. Exactamente. Queremos decirles que estos programas, así como ustedes ven estos cientos de hojas, fueron entregados en 2 partes, una el 25 de octubre y otra el 29 de octubre. El equipo trabajó durante todos estos días para fundamentar la posición que se tomaría en el CODICEN el 1 de noviembre. Si para me permite, sí. Porque algunos dicen que se dice que no porque no, y eso es falso. Cada vez que decimos que no a algo es porque lo hemos estudiado y fundamentado pedagógica y didácticamente. Tenemos visiones distintas a la de la transformación en curso, que no sabemos si es curricular o educativa, todavía no tenemos claridad en esa materia, porque un día dicen que es educativa, el otro día nos dicen que debemos decir curricular. Bueno, todavía no nos han explicado las diferencias y las razones, pero tenemos fundamentos para analizar o para proponer cuando decimos que no a algo. Consideramos además que es bastante ofensivo cuando se dice que decimos que no por no. Eso no es así. Además, para hacer todo este estudio que hicimos en tan poco tiempo, en realidad, consultamos a maestros y profesores especializados en diferentes disciplinas y en diseño curricular. Así que, bueno, a partir de ahora les vamos a pasar a explicar cómo fue este estudio que realizamos y a las conclusiones que hemos llegado. Siguiendo con esto que estábamos trabajando, al menos en este bloque sería importante tener presente algunas dificultades. Las dificultades con las cuales vamos a hablar son de carácter general y para poder abordar esto. ¿Cómo se expone? ¿Cuál es la arquitectura de esta dificultad? Un primer abordaje que produce cierta tranquilidad es que están los contenidos. Y los docentes o los maestros, etc., tenderemos todos a ver que una vez que está esto es lo clave. Sin embargo, hay un detalle que no puede pasarse por alto porque es un elemento que ordena la propuesta de la transformación curricular. Estos contenidos están asociados a una estructura de competencias. La cuestión aquí es que se supone que hay que articular, o se reclama, no se supone, que hay que articular los contenidos con las competencias. Y esto ya agrega complejidades muy importantes. Para dejar una planteada brevemente y de relevancia. No solamente están entonces los contenidos y las competencias, sino que eso supone la coparticipación de un reglamento de pasaje de grado, lo que ustedes muchas veces van a encontrar en algunos lugares con la denominación repaja. El reglamento de pasaje de grados tiene un centro que es muy importante no perderlo de vista, y es qué es lo que se evalúa, y no se evalúan los contenidos. Esto es una cuestión central. Lo que se está evaluando o se evaluará serán las competencias, y esas competencias tienen, lo vamos a ver más adelante, una sobrecarga que es impactante. Compañeras, compañeros, ya lo dijo Sandra y lo dijo Raúl, nos llevó tiempo estudiar la estructura curricular y mucho más tiempo estudiar los programas que se nos presentaron. En cuanto a la estructura curricular no voy a decir nada nuevo porque estos documentos ya han circulado. Tenemos la conformación de espacio científico-matemático, de la comunicación, social, humanístico, expresivo, creativo, expresivo, desarrollo personal, social, técnico, tecnológico, que se corresponde en primaria, que lo tenemos aquí sobre un fondo verde, con la media, que es UTU y secundaria, que lo tenemos aquí sobre un fondo azul. Ya cuando esta estructura, esta malla curricular apareció, habíamos señalado que habían aparecido las disciplinas, pero nos faltaba saber qué había dentro porque los programas no estaban. Las disciplinas, matemática, física, química, ciencias del ambiente, biología y ciencias del espacio y la tierra, tienen algunos cambios
Para primaria, por ejemplo, desaparece geografía, que va a estar dentro de ciencias de la Tierra y el espacio, que a su vez no estaba en el componente científico-matemático, sino en el área social, porque en primaria ya estaban agrupadas las disciplinas en distintas áreas, o sea, el espacio de la comunicación se corresponde al área que ya estaba en primaria, que también tenía español y lenguas. Después encontramos algunas correlaciones, las correlaciones de los espacios, pero, por ejemplo, física y química, que aparecen como física y química en primaria, van a aparecer como introducción a las ciencias en educación media, y física y química como disciplinas en la media va a aparecer en el 9º curso. También hay cambios, cuidado con estos cambios de futuro. Biología aparece como ciencias del ambiente a dictar por los profesores de biología. Geografía, que aparece como geografía, en otros cursos aparece como ciencias del ambiente, y también aparece la prescripción que lo van a dictar los profesores de geografía. Aquí tienen la composición de disciplinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 para primaria, sin contar los talleres, y aquí tienen las disciplinas en el nivel medio. ¿Por qué las cuento y digo esto? Porque hubo mucho discurso en el espacio público que decía el problema de la cantidad de disciplinas. Bueno, se mantienen en ese sentido, así como es muy válido lo que dijo Raúl. Gran parte de los contenidos que están asignados a estas disciplinas son tomados de los que ya estaban, con algunas modificaciones que a nuestro juicio no están muy bien fundamentadas, como puede ser en idioma español en primaria. Cuidado a la gente de idioma español, hemos consultado sobre esto, de primaria, los maestros. Aparece descripción antes que narración, cosa que nos sorprendió mucho. En algunos casos aparece pasar la lectura del nombre de 4 años a 3 años, que muchos padres puedan decir, mirá, van a exigir más. No, no es una cuestión de exigencia, es una cuestión de los periodos psicocognitivos de los niños y cuál es el centro de 3 años. Esto es una discusión, pero para los que están escuchando, el desarrollar las clasificaciones y las comparaciones antes que este tipo de contenido muy específico como lectura del nombre es fundamental. Pero bueno, esto es una discusión interna que seguramente den los docentes, que a diferencia de quienes integramos el Codicen, que tuvimos 5 días para estudiar, esto es una parte de los programas, van a tener 4 horas. Por eso nos interesa que se mire globalmente esto, porque en el caso de la media muchos profesores van a ir a mirar sus programas, van a encontrar que los contenidos son muy similares, pero no se olviden de leer que no son los contenidos los que se evalúan las competencias. Y este es un cambio sustancial. A medida que van llegando más documentos, más competencial se torna la propuesta. Y en este sentido debemos decirles que hay una profesora que además es actriz, que seguramente a partir de esto va a desarrollar algún video propio. Primer ciclo en primaria se compone de 2 tramos. El primer tramo de 3 a 5 años se compone de 3 cursos. Otro tramo se compone de 2 cursos, el segundo tramo, ¿verdad? Primero y segundo, donde hay contenidos similares a los que están actualmente, clasificados con distintos criterios, pero hay contenidos. Pero además, cuidado, hay competencias. 276 competencias para que los niños desarrollen entre 3 años y segundo, 276. Y no estamos hablando de lo que se repite, decimos las que se presentan originalmente. Cuidado que la evaluación es sobre esto, según los documentos que nos están llegando, aunque no está aprobado el documento aún. En 3 años desarrollará 139 competencias, en 4 años 149, en 4 años 149, en 5 años 146, en primero 158 y en segundo 158 en total un estudiante. En este primer ciclo curricular deberá desarrollar 750 competencias. Y digo esto, y lo decimos en números, porque muchas veces los discursos
que hablan de que vamos a modificar este aspecto o facilitar el otro, no siempre se condicen con lo que se presenta. Las cuentan al derecho al revés, son 750 competencias que deben desarrollar, puede ser que sea un poco más, y las originales, porque algunas se repiten de primero en segundo, son 276. ¿Y qué me dicen de la educación media? ¿Cuántas competencias debe desarrollar entre el tercer ciclo, primer tramo 5, segundo tramo 6, el primer tramo con 2 cursos, séptimo y octavo, el segundo tramo con un curso noveno? Además de los contenidos, debe desarrollar en el ciclo 381 competencias. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay 10 competencias generales, pero luego se abrieron en competencias específicas. En séptimo 147 y el octavo 188 y el noveno 186, o sea que el estudiante de media, UTO secundaria, debe rendir evaluación por 521 competencias. Por supuesto que varias de ellas estarán agrupadas en un mismo ítem evaluativo, según estamos deduciendo de algunas propuestas recibidas. Pero nos interesaba que ustedes vieran cómo es la lógica de esta propuesta curricular. Competencias como factor estructurante, las competencias como centro de enseñanza, las competencias como centro de evaluación articuladas con contenidos. Queremos como equipo hacer notar las diferencias entre los grupos que trabajaron en la confección de los diferentes programas. No todos los programas tienen la misma presentación de los contenidos. Algunos clasifican en contenidos específicos, esenciales y deseables. Otros solamente en esenciales y deseables. Otros no clasifican y presentan un solo tipo de contenidos. Por otro lado, algunos grupos trabajaron con las mismas competencias, desde los 3 años, 4 años, a noveno, séptimo, octavo y noveno, es decir... Las mismas competencias específicas. Específicas. En el caso sí, de matemática. por ejemplo. Otros formularon competencias específicas para cada uno de los tramos. Es decir, ahí vemos... O sea, hay criterios distintos. Mucha diversidad de criterios en cada uno de los programas. Advertimos en algunos casos ciertos problemas en la secuencia didáctica. Nos dieron, de compañeros de enseñanza media que estuvieron estudiando esto, un ejemplo. Veamos acá, biología, tramo 5 y 6. El abordaje de la anatomía y fisiología de los órganos genitales queda para el final, después de la anticoncepción. Ahora, entendamos esto. Los compañeros analizan y ven que hay conocimientos de anticoncepción que se dan antes de lo que es la fisiología del cuerpo humano. Sí, una situación. Nos pasó lo mismo para los que están mirando con descripción y narración, que aparece primero la descripción y después la narración, y hemos consultado en realidad lo narrativo antecede, subjetivo, sustantivamos antes de adjetivar, por tanto eso llamó la atención. En este caso es bien claro, si quiero realizar un método anticonceptivo, quiero explicarlo al chico, hay que explicarle cómo funciona. Y para eso el estudiante tiene que conocer la fisiología de su propio cuerpo. En otros se establecen contenidos deseables poco justificados. Un caso de esos, que Daisy puede aclararlo un poco más por lo que estuvo leyendo, es el tema de trabajando en 4 años, carné de salud. Como contenido, carné de salud, así solo, pero hay lugares donde los contenidos son muy difusos. En primaria, en la parte de hábitos emocionales, aparece autoestima. Solo esa palabra como sinónimo de un contenido. Cuestiones que hacen... Tolerancia, cuestiones que hacen a la estructura y a la disposición interna de los programas que supongo, si pueden,
24 horas, escuelas técnicas, liceos y escuelas analizarán. Yo creo que va a ser una labor imposible. Como ya marcamos en el día de hoy, a un equipo de trabajo le llevó varios días. Sí, con asesores, ¿no? Y con asesores. Bueno, vamos al tema de las interpretaciones, finalmente, para ir cerrando. Antes de eso, Luis, tenemos una sí. situación. Para todos los que están mirando, nosotros muchas veces nos hemos enterado de cuestiones vinculadas a la transformación educativa a través de la prensa. Y en el día de ayer nos pasó eso. A la mañana, 8 de la mañana, estaba en la prensa, en un informativo, una información sobre cómo iban a ser los criterios de promoción. Pero había a su vez un integrante de la educación privada en una radio informando sobre las nuevas formas de la promoción. Ayer, a la mañana, 8 de la mañana. A las 10:30 me llega, integrante del CODICEN, en sobre el reglamento para promoción de cursos. O sea, alguien lo tuvo, un periódico incluso lo publicó. Un periódico lo publicó en la mañana de ayer, el siguiente día de antes. O sea, a nosotros nos piden reserva, pero estos mazos de programas que están acá, que están reservados hasta el día de hoy, viernes, por pedido de CODICEN, están circulando por todos lados. Lo tiene casi todo el mundo. Es más, hay profesores que me dijeron, no, si yo lo conozco, yo ya vi que se repiten muchos contenidos de lo que estuvimos hablando antes. Bueno, consideramos que esta situación realmente, ya le hemos planteado al CODICEN, es preocupante, y por eso vamos a comentar la propuesta del reglamento de aprobación de cursos, de promociones, que nos llegó en el entendido que ya está en el espacio público. Aclarando que no ha sido considerada, ni aprobada, ni discutida en sesión de CODICEN, pero ya circula. Algunas cosas. Dice esta propuesta, teniendo en cuenta la complejidad que implica el aprendizaje, se aspira a evaluar en forma continua, integral y humanizante. Bueno, en realidad estas afirmaciones de aspiración dan a entender que nada de esto se hace, lo cual no es real. Que la evaluación es continua y es integral, creo que ha estado en todos los cursos. ¿Cuántos años? Añades. Bueno. Hablar de la centralidad del estudiante y su aprendizaje es negar el trabajo profesional de los docentes de muchos años. Bueno, eso indudable, pero además la evaluación de las competencias. Fíjense que en este documento que nos ha llegado ayer sobre evaluación se habla de evaluar competencias. Por eso les pedíamos a todos que estuvieran atentos a las competencias y cómo están presentadas en cada disciplina. Hay algunas que tienen 7 disciplinas que son las mismas durante todo el curso, pero hay otras que tienen 15, 29, 24, otra que tiene 41, otra que tiene 3, otra que tiene 4, hablando de las competencias específicas, no de las 10 competencias generales. Por tanto, estén atentos cuando consideren viendo el aspecto competencial, porque lo que les está diciendo es esto, es la evaluación de competencias, es bien claro. Y además tiene una parte donde dice que el sistema educativo con centralidad del estudiante implica necesariamente atender la heterogeneidad de la población educativa, desplegando sistemas de apoyo y acompañamiento. Bueno, voy a decir algo. Primaria es la que tiene el mayor sistema de red de apoyo. Tiene maestros de apoyo, tiene maestros itinerantes y tiene tutoría. Es la que tiene más establecido eso. Les puedo dar ahora la lista, y créanme que no va a ser ni una ni 10, son muchas más, de escuelas que piden por lo menos un maestro de apoyo, porque no lo tienen. Les puedo decir que en primaria hay un área, el área que trabaja con chicos con problemática socioemocional, particularmente vinculado a niños del espectro autista, que tiene 3 o 4 itinerantes para todo Montevideo. Y como no se crearon cargos en esta rendición, no sabemos realmente de qué se está hablando en concreto cuando se habla de esto. Si es una aspiración hacia el año 2025, 2024, de qué se está hablando, porque hoy faltan cargos en este sentido, de la misma manera que cuando se habla de espacios, no encontramos que esté previsto el tiempo para articular la mirada de las distintas disciplinas, porque hablar de interdisciplinariedad es bárbaro. Agarramos un libro, abrimos algo y hablamos. El problema es concretarla en una política materializada.
Pero vean ustedes que aquí aparece en el artículo 5 de esta propuesta, que vuelvo a decir, no considero el Codicet, pero como la conocen todos los periodistas y los privados, yo la comento. Desde esta concepción, la posibilidad de recusar se instala al momento de finalizar el segundo, tercer y cuarto tramo. Por tanto, se va a instalar en segundo año, se va a instalar en cuarto año y en sexto año. Y además, esto supone que debe continuar en el tramo. No sabemos si el alumno, el pequeño, no adquirió contenidos básicos de primero, si mantiene el tramo, ¿qué quiere decir? No sabemos porque llegó a segundo. Y lo mismo vamos a decir del estudiante que está en sexto año y no ha adquirido conocimientos correspondientes a quinto año. Vuelvo a decir una cosa, la repetición aquí es una situación muy pequeña en porcentajes, porque se ha hablado tanto de la repetición que el uruguayo que olvida, pierde la memoria además de la realidad, cree que acá repite el 90% del estudiantado. Eso no es así. Y habría que mirar con más detalle un problema que está ubicado en la media, que no es la repetición, es el abandono. Eso sería afinar la mirada. Bueno, pero aquí parece que va a promover en el segundo, en el tercer, en el cuarto tramo, no sabemos qué hacemos con él, si no aprendió contenidos de algún grado, porque los tramos están compuestos por grados, y tampoco tenemos respuesta. Pero, además, en el artículo 10 dice, atención señores docentes de primaria, esta propuesta dice que en forma bimestral y al finalizar cada grado, cada docente realizará una descripción fundada de cada alumno en 3 dimensiones, en su proceso singular, en su proceso con referencia al grupo de pares y finalmente en referencia al nivel de desempeño del perfil. Esto desde acá es muy fácil leerlo, decirlo y escribirlo. Yo les recuerdo que son las tareas de los docentes, son amplias, pero además hace una descripción con qué finalidad, porque la promoción continúa. Y si el alumno de cuarto año no maneja situaciones, problemas que impliquen la suma, la multiplicación, la división, o no maneja fracciones, ¿qué hacemos con él? ¿Vuelve a tercero para hacerlo? Porque por más que se exprese qué grado de atención va a tener, son aspectos sin respuesta. Por otra parte, la escala calificatoria pasaría a 5 puntos, desde 1, que es mínimo nivel de alcance, hasta alcance destacado en 5. Pero vean ustedes cómo este mismo documento nos genera incertidumbre. En el punto máximo y en todos los demás, habla siempre de los contenidos programáticos, pero en cambio en el fundamento de la evaluación habla de la evaluación de competencias, y son cosas bastante distintas. Seguramente hay gente mirando esto que no tiene por qué saberlo, pero son evaluaciones muy diferentes. También vemos una parte donde se habla de los derechos y obligaciones de los estudiantes, que ustedes saben que para la educación hay un estatuto del estudiante de educación media, pero aquí dice que la dirección del centro educativo promoverá el conocimiento y aplicación del estatuto de los estudiantes, cosa muy correcta. La dirección del centro educativo llevará el registro de la actuación de los estudiantes en relación a su comportamiento, tanto de acciones positivas y destacadas, como las que hubieran merecido sanción producida dentro o fuera del aula, presencial o virtualmente. Y en el 19 dice que los representantes legales de los estudiantes serán notificadas de todas las acciones realizadas para contribuir a la formación integral. Extremadamente amplio. No está muy preciso, esto debería serse mucho más estricto porque puede dar lugar a muchas situaciones de difícil entendimiento. Pero vuelvo a decir, esto que hoy lo defendieron, ayer, lo defendieron algún representante o integrante de colegios privados y apareció en la prensa, lo recibimos recién ayer y no fue tratado a nivel de Codicet. Ahora, ustedes se preguntarán,
pero van a ser preparados los docentes en todo esto. Personalmente pregunté en Codicen si lo que estaba circulando, que los cursos para preparación del nuevo plan curricular, de la transformación, eran los que circulaban. Porque a mí me llegaron 4 puzzles, le daban al docente un puzzle con 4 fichas para componer. Es una cuestión sorprendente. Y luego le decía, ¿cómo te sientes frente a la transformación educativa? Marca aquello con lo que te identifiques, si aparecía Cabán, el maestro Tavares, un gato negro, unos dibujitos. Pero pregunté si eso es el curso que se está dictando, porque de alguna manera uno se siente implicado en esto, y se me dijo que sí, que debía ser. Entonces, este tipo de situación no está favoreciendo en absoluto la formación docente, ni tampoco la debida preparación. Y Luis, ¿tienes alguna aclaración para hacer? Que yo te voy a hacer el preámbulo, porque en el día de ayer en un medio de prensa apareció una referencia que un consejero de Codicen había hecho respecto a quien habla y a Julián Mazzoli, señalando que habíamos adherido a un paro, que éramos contradictorios. Bueno, yo recibí y me comuniqué con ese consejero, que me pidió disculpas, dijo que no estaba hablando de nosotros, así que bueno, el periodista seguramente cambió las informaciones. En el lugar de Codicen nosotros no hacemos paro, tuvimos sesión además el día del paro. Podemos compartir plataformas, compartir accionarios, pero indudablemente es un periodista que no ha estado debidamente informado. La razón por la cual nosotros anunciamos con Julián que íbamos a votar en contra de la implementación es la siguiente, a ver si nos entendemos. Por razones no ideológicas partidarias, sino por razones didáctico-pedagógicas, de sociología de la educación, de psicología evolutiva y de todas esas cuestiones, yo voté en contra del marco curricular nacional, y todos lo saben, no apoyo currículum competenciales, y acá tengo la prueba de que estaba bastante en lo cierto para mí. Julián Mazzoli también votó en contra. Una vez que votamos en contra del marco curricular, que es la estructura de todo el plan, tratamos de actuar de manera republicana. Bueno, si ustedes votaron esto, implementenlo, porque si yo participo en la implementación, quiere decir que de alguna manera lo estoy apoyando. Bueno, esto dio lugar en la prensa que se dijera que apoyábamos y que no sé cuántas cosas más bien rebuscadas, que a mí me motivaron incluso a pasar el acta, la copia del acta donde están nuestros votos contrarios. Y no lo digo como un gran premio hacia nosotros, no, lo digo porque uno debe defender lo que piensa. Yo decía, era como razonar de la siguiente forma, un ejemplo que se hizo famoso. Usted vota la pena de muerte y me pregunta a mí si quiero ejecutarla con la cámara de gas o la silla eléctrica. Y yo le contesto, ejecútela como usted quiera porque yo ya voté en contra. Era eso, disculpen la crudeza del ejemplo, pero el ejemplo es bastante notorio y claro. Pero en vistas de las malas interpretaciones, en vistas de la tergiversación de nuestras posiciones, nos vimos obligados a realizar una precisión que le voy a pedir a Luis de lectura porque consta en actas de Codicen. En virtud de las interpretaciones que se generaron ante la abstención en votaciones de implementación del marco curricular nacional, se deja constancia que a. No se comparte el diseño ni los fundamentos del marco curricular, razón por la cual se lo votó negativamente. B. Posteriormente, en aspectos de implementación, se votó abstención, porque se entendió que la implementación debería realizarla aquellos que lo aprobaron. C. Estas abstenciones dieron lugar a que algunos integrantes del Codicen interpretaban que se estaba, de alguna manera, respaldando dicho marco curricular. La realidad era diferente. Por razones didácticas y pedagógicas no se compartía el marco curricular y en virtud de ello no se intervenía en la implementación. D. En función de lo expresado en los ítems anteriores, se votarán negativo
las implementaciones para evitar cualquier confusión interpretativa. Bueno, esto es lo que tenemos para decirles por hoy. Esperamos que todos ustedes puedan considerar esta carga programática, que puedan analizarla, y estamos como siempre a disposición de ustedes, dando cuenta de lo que pensamos, de lo que analizamos, esperando les sirva, y también de lo que votamos.